Si quieres estudiar coaching, hay ejercicios que puedes comenzar a practicar desde hoy si quieres desarrollar habilidades de coach. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, únete al grupo, suscríbete. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti. Si estás interesado en estudiar coaching, en aprender más acerca de la metodología o probablemente ya eres una persona que lo está implementando con gente que te reporta directamente o quieres usarlo en casa, además con tus seres queridos y en tus relaciones interpersonales, o probablemente ya eres un coach experimentado, ya tienes una cartera de clientes y esto lo haces como parte de tu profesión de todos los días. Bueno, este video te interesa porque el día de hoy quiero compartirte dos ejercicios que puedes comenzar a practicar a partir de ahora. No tienen costo y te van a ayudar a desarrollar tus habilidades de coaching. Por supuesto que el coaching es una metodología en donde tú le vas a ayudar a una persona o a un grupo a que hagan progreso y a que consigan sus metas de cualquier tipo. Ahora, para hacer esto, por supuesto que la persona, el coach o prestador de servicios va desarrollando con el tiempo diferentes habilidades y hay algunas que son muy importantes para hacer coacheo profesional. Entre las que te quiero compartir el día de hoy, hay dos habilidades que definitivamente son importantísimas que puedas trabajarlas de forma frecuente y casi, casi para siempre. Una de ellas es la escucha y la segunda habilidad es hacer preguntas efectivas. Y mira, para trabajarlas, tú puedes practicarlas en tus conversaciones de todos los días con cualquier persona. No tienes que tomar un curso, no tienes que ir a ninguna escuela, simplemente se trata de practicar estas habilidades de forma consciente en cada una de tus conversaciones. Y eso puedes comenzar a hacerlo a partir de ahora. Cuando termines de ver este video, si es que tienes una interacción con algún familiar, con algún amigo, con la pareja, puedes comenzar a trabajarlas a partir de ahora. La primera habilidad, como te decía, es la escucha activa. La escucha es una habilidad súper importante para la vida y no solamente para el coaching. En realidad te diría que quien aprende a trabajar con el tiempo, la escucha activamente, es una habilidad increíble porque eso te permite conectar con otras personas. Eso te permite salir de tu zona de confort, salir de modo egocéntrico para enfocarte en lo que otras personas tienen que decir y en lo que otras personas quieren compartir contigo porque lo consideran importante. Así que por supuesto que la escucha es una de las habilidades esenciales para hacer coacheo. Y si tú quieres practicarla, independientemente del nivel o de la autoevaluación que te des a ti mismo, en cuanto a la práctica de esta habilidad, hoy puedes comenzar a partir de cero a elevar esa habilidad y practicarla. Ahora, el ejercicio que vas a hacer de forma muy sencilla es que en las primeras conversaciones vas a tratar de escuchar activamente y de forma consciente más de lo que hablas. Por supuesto que esto suena más fácil decirlo que hacerlo en la práctica, sobre todo porque si te encuentras, por ejemplo, trabajando en tu negocio propio o te encuentras trabajando en alguna corporación o en alguna empresa y normalmente trabajas con diferentes equipos o incluso si tienes una posición de liderazgo, por supuesto que me puedes decir, Liliana, pero allá afuera, más bien en ese tipo de reuniones te premian por tomar la palabra, por tomar la iniciativa, por proponer ideas, por ser la persona que tiene drive, por ser esa persona que propone soluciones y que propone respuestas para resolver problemas.
Claro que sí, pero cuando estás haciendo eso y estás tomando la palabra de forma constante y casi casi tienes el control de esas reuniones y de esas conversaciones, más bien lo que estás haciendo es dirigiendo, estás tomando activamente un empoderamiento que te va a ayudar a liderar la reunión o a liderar algún proyecto o a liderar algún equipo de trabajo. Pero aquí estamos hablando de utilizar la escucha como parte de tus habilidades de coaching. Y por supuesto que coach y gerencia no son la misma cosa. El gerente normalmente se va a enfocar en que los colaboradores cumplan con su perfil de puesto, en que los colaboradores cumplan con aquellas actividades que se les ha solicitado, pero en ocasiones no hacen coaching directamente. Así que aquí es en donde entra el que tú puedas desarrollar la habilidad de la escucha activa. Así que el ejercicio se trata de que en estas conversaciones procures de forma consciente hablar menos y escuchar más. Por supuesto que vas a sentir la tentación de querer participar y de querer proponer, o incluso si los otros o la otra persona no tiene tanto que decir, o probablemente te puede tocar alguna persona que es tímida o que es muy seria en su personalidad, va a ser muy tentador querer saltar y decir y llenar los espacios vacíos y llenar los silencios para ayudarle a esa persona a que elabore, a que comparta más información. Pero justo de eso se trata el ejercicio de coaching, para que tú puedas desarrollar con el tiempo esta habilidad potente en coacheo profesional, es que pongas atención de forma consciente el guardar silencio, el dejar que la otra persona te exprese más, que te comparta más, que tenga esa confianza para externar sus preocupaciones, que te tenga la confianza para poder decirte cómo es su situación actualmente o para que te comparta alguna idea que le parece divertida o quizás alguna parte de algún proyecto que se encuentra trabajando actualmente. Cualquiera que sea el caso, mientras tú trabajes poco a poco la habilidad de la escucha, con eso estás practicando activamente tus habilidades de coacheo, pero al mismo tiempo estás conectando de una forma más clara y más potente con la otra persona. O si es un grupo, estás conectando con el grupo. De manera que a mayor escucha, mayor eficacia en el coacheo. Si de pronto sientes que otra vez la conversación está regresando a ti y tú eres la persona que estás dominando la conversación, imagínate que de un 100% a lo mejor empezaste en un 50-50, como se siente de alguna forma balanceado, pero de repente estás tomando tú el 70% o el 80% en la conversación. Entonces eso te da una idea de que estás dejando de lado la escucha activa, no la estás practicando, sino que más bien estás tomando el liderazgo en esa conversación y por supuesto que la estás acaparando sin darle la oportunidad a los otros de que expresen sus ideas y sus opiniones. Así que este ejercicio lo puedes poner en práctica con quién, con quien sea. Lo puedes practicar en casa con tus seres queridos, pero lo puedes practicar también con algún compañero en el trabajo, con tus supervisores o con la gente que te reporta. Es decir, aquí se trata de que tú pongas en práctica la escucha activa de forma consciente y que en el momento en el que empieces a dominar las conversaciones o que todas las personas están en silencio solamente escuchándote a ti por un largo tiempo y por diferentes conversaciones, entonces ahí te puedes dar cuenta que hace falta hacer un trabajo en la escucha. Así que ese es el ejercicio que te diría con el que puedes comenzar para desarrollar esta habilidad potente en el coacheo profesional. Y eso, por supuesto, me lleva de la mano a la segunda habilidad que te comentaba en el coaching profesional. Seguramente has escuchado que en coaching las preguntas son la intervención por excelencia mayor que puede tener un coach. Y bueno, y esto
¿Por qué es de esa forma? Bueno, porque a través de las preguntas tú puedes generar conversación, puedes ayudar a que la otra persona o a que el grupo haga reflexiones interesantes, a que las personas te compartan mayor información y que tú puedas al mismo tiempo conectar con la situación actual. Así que esa habilidad de hacer preguntas, por supuesto, tú dirías, bueno, suena súper fácil, hacer preguntas es súper fácil. Y la realidad es que sí, hacer preguntas es súper fácil. Pero ¿en dónde está el truco en el coaching profesional? Bueno, a que las preguntas se elaboran de tal forma que sean preguntas abiertas, que le ayuden al otro a generar ese tipo de reflexiones que queremos, porque de lo que se trata no es de que la persona sea un libro abierto y nos comparta su vida entera. No se trata de eso en las conversaciones de coaching. Más bien se trata de que la persona autoescuche sus propias respuestas, a que organice la información y se escuche mientras te la está compartiendo. Así que el objetivo de la pregunta, más bien, es poder crear esas reflexiones en las personas. Y ahí es donde entra la parte difícil o ahí es en donde entra la complejidad para hacer la pregunta en el momento adecuado, con la articulación adecuada y en el contexto correcto. Ahora, por supuesto que para articular una pregunta, en coaching normalmente se recomienda empezar con una palabra o con dos palabras. Puedes hacer preguntas de una palabra, como cuándo, quién, dónde. Es decir, este tipo de preguntas de una palabra son sencillas. Por supuesto que eso ayuda a abrir la conversación, pero entre más corta sea la pregunta, va a ser más fácil para el otro entender lo que se le está preguntando y si te concentras en hacer una pregunta a la vez, esto va a facilitar muchísimo, sobre todo cuando estamos hablando de conversaciones de coaching profesional. Así que el ejercicio se trata nuevamente de que en cualquier conversación que tengas, sea en el contexto personal o profesional, cuando estés en esta conversación y estés aplicando esto de la escucha activa, bueno, de pronto también comiences a utilizar preguntas efectivas, preguntas cortas, hacer una pregunta a la vez, en lugar de soltar dos, tres, cuatro, cinco preguntas al mismo tiempo y el otro se queda como, bueno, ¿qué es lo que me está preguntando esta persona? Ya me perdí. O probablemente la pregunta está tan larga y tan elaborada que tú la entendiste súper bien, pero probablemente el otro no la está entendiendo y no te sigue y puede ser que se pierda completamente la magia para que la persona te comparta una respuesta efectiva. Así que aquí el ejercicio consiste en que tú hagas una pregunta a la vez, trates de enfocarte en hacer preguntas cortas y le des oportunidad al otro de que te comparta la información, a que la organice mentalmente, la comparta contigo y al mismo tiempo que lo está haciendo, tú estás trabajando como una caja de resonancia, porque en ese momento la persona se está escuchando su propio discurso, está escuchando sus propias reflexiones, está escuchando su propia versión de las cosas. Así que en ese momento, por supuesto, ahí es en donde tú estás agregando valor. Así que con esto, tú estás incrementando de forma fácil tu habilidad para hacer preguntas poderosas en las conversaciones de coaching. Acuérdate que el coaching generalmente se da a través de conversaciones que pueden ser cortitas o pueden ser conversaciones como de tipo sesiones de coaching comercial de una hora. En estos espacios es en donde se da este tipo de conversaciones, que son conversaciones estructuradas con las que le vamos a ayudar a la otra persona que se pueda enfocar en esa cosa prioritaria o en esa meta que la persona quiere lograr o aquella cosa en cuestión en donde la persona quiere hacer progreso. Así que justo en estas conversaciones es en donde entran en acción todas las habilidades de coaching. Y por supuesto que estas dos habilidades de la escucha
activa y hacer preguntas efectivas son de las intervenciones más importantes para ser coacheo profesional. Así que si tú ahorita te encuentras justo pensando en que quieres estudiar coaching profesional, probablemente estás evaluando alguna capacitación, algún programa de certificación. Bueno, las habilidades que ya desde ahora puedes poner en práctica son esos ejercicios que te van a ayudar a elevarlas. Independientemente de cuándo vayas a comenzar a estudiar ese curso o a estudiar esa información, bueno, desde ahora tú puedes comenzar activamente a hacer una diferencia. Bueno, eso por supuesto va a ser increíble porque en el momento en que decidas estudiar algún programa de formación en coaching, por supuesto que tú ya habrás trabajado estas habilidades y estas habilidades se ponen al servicio de los otros. Eso es lo principal. Así que en coaching generalmente se trata de hacer maestría en estas habilidades. ¿Y cómo las vas a hacer? Un día a la vez, practicando una conversación a la vez, teniendo mayor atención con las personas con las que convives todos los días y poniendo en práctica todo esto que estás aprendiendo. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video cuál de estos dos ejercicios te gustaría comenzar a practicar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.